Comunicación con Fabián Amico. Él es titular del Índice Estadístico de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Es economista, es un analista no solamente de la economía doméstica, sino también del mercado laboral argentino. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, gracias por tu tiempo y por estar acá en 14 bis. ¿Qué tal? Buen día, gracias por llamar. Fabián, a ver, quisiera entender... tenemos al Fondo Monetario reclamando más ajuste en salarios, jubilaciones, en tarifas, y es probable que hoy el gobierno anuncie una suma fija, un ingreso especial para los asalariados, tanto públicos como privados, de determinados ingresos. ¿Cómo se entiende esto? Porque se supone que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue avalado por el gobierno, y el gobierno está haciendo ahora entrega de esta suma fija. Mirá, es simplemente un intento de compensación parcial que hace el gobierno en el marco de una posición de extrema vulnerabilidad, de extrema fragilidad, ¿no? Al tener la situación de tener el acuerdo con el fondo en un marco de escasez estrecha, muy grande de reservas, te pone en una situación de mucha debilidad a la hora de negociar, e involucra que las herramientas que le quedan al gobierno para tratar al menos de compensar parcialmente el efecto inflacionario de las medidas impuestas por el fondo a cambio de los desembolsos, lleva a este tipo de cosas, digamos. Es bastante sencillo. Eso no quiere decir que estas medidas puedan compensar todo el efecto, particularmente el efecto inflacionario que tuvieron las medidas, ¿no? Pero bueno, es así, deriva de la situación de extrema debilidad en la posición de negociadora de la Argentina, ¿no? Da la sensación, uno revisando los acuerdos salariales, por ejemplo, que se firmaron allá en el sector privado, caso alimentación, neumáticos y camioneros, que así todo con ajuste de 10% mensual, uno queda relegado, ¿no? No puede ganarle a la inflación. Es una carrera desigual y hasta desgastante, porque se está negociando prácticamente cada 2 meses en algunos sectores. ¿Cómo lo ves vos? El problema ahí es que, digamos, las devaluaciones tienen la particularidad de que provocan en el corto plazo una aceleración muy fuerte de la inflación que casi nunca puede ser compensada por aumentos de los salarios nominales. Es decir, la caída que provocan los salarios reales nunca alcanza a ser compensada en el corto plazo por aumento del salario nominal. Lo cual, de todas formas, los sindicatos, y particularmente aquellos que tienen algún poder de negociación, están forzados a tratar de hacerlo. Digamos, es hasta un acto de sobrevivencia, pero digamos, es muy difícil que puedan en el corto plazo, insisto, compensar el impacto inflacionario de una devaluación. Entonces pasa eso. Nosotros veníamos en una situación, digamos, donde la carrera entre precios y salario venía, en el mejor de los casos, por algunos segmentos de trabajadores empatada, digamos, y cuando vos agregás, pensá que tuvimos 2 devaluaciones efectivas, porque tuvimos la primera devaluación antes de las PASO, que fue una devaluación, entre comillas, fiscal, donde se utilizaron el impuesto país y un dólar agro para el maíz, por ejemplo, que eso provoca un aumento del tipo de cambio efectivo, lo cual equivale a una devaluación no muy grande, pero es una devaluación al fin, aumenta el costo de importación, aumenta el costo interno del maíz, y una segunda etapa después inmediatamente de las PASO, que es la devaluación, digamos, lisa y llana del 21% acordada con el fondo. Entonces, en ese contexto, en algunos rubros vos tenés una devaluación que supera el 30%. Entonces, va a generar un efecto inflacionario en el corto plazo que va a ser muy difícil para el conjunto de los trabajadores que lo puedan compensar ese efecto. Lo pueden compensar a más largo plazo y dependiendo de muchos factores que no estamos teniendo en cuenta ahora, ¿no? Pero justamente, bueno, eso es lo que pasa. Entramos, digamos, con estas 2 devaluaciones, que son 2 medidas forzadas por el fondo, entramos en una dinámica nueva de la inflación, porque vamos a entrar en una dinámica muy probablemente de 2 dígitos, que no va a ser tan sencillo bajar, digamos. Nosotros veníamos en un dígito relativamente alto, con una tendencia a estabilizarse en ese nivel,
y ahora entramos en una liga nueva, por así decirlo, ¿no? Así que es bien complicado. ¿Sí? Fabián, permitime agregar una cosa por supuesto, que es muy importante. Cuando uno mira digamos, la tasa de inflación así a lo largo de los últimos 4 años, se encuentra distintas etapas, ¿no? En la etapa, por ejemplo, de la pandemia hubo una etapa de leve desinflación que tuvo que ver con el hecho de que en la pandemia los salarios no se movían prácticamente por razones obvias. Después hubo una segunda etapa, digamos, donde tuvimos el shock internacional, como todos los países, que a nosotros nos agarró con una inflación más alta. Después tuvimos una tercera etapa donde, cuando pasó ese shock internacional, nos quedó una situación, digamos, básicamente de conflicto distributivo, porque, digamos, en ese proceso los salarios reales cayeron, los trabajadores intentando recuperar los salarios a través de aumentos nominales, los empresarios tratando de repasar los aumentos a los precios, etcétera. Y ahora, desde marzo del 22, si uno mira los datos, que fue cuando se firmó el acuerdo con el fondo, nosotros pasamos a una nueva etapa que es, veníamos de una inflación anual del 55% y pasamos a duplicar la inflación en un año, gracias al acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque el acuerdo con el fondo te impuso mover el tipo de cambio hacia arriba y mover las tarifas, que es lo que estamos viviendo ahora, particularmente con más crudeza, digamos, ¿no? Entonces, gran parte del proceso inflacionario que estamos viviendo ahora deriva directamente del acuerdo con el fondo. Eso es importante tenerlo en cuenta porque hay gente que cree que otras teorías un poco más descabelladas, digamos, ¿no? Pero no, a ver, sin dudas que tiene que ver con el arrastre de esto del Fondo Monetario Internacional, de eso no hay duda. Lo que sí me quedé con esto de que vamos a empezar a jugar en la liga de los 2 dígitos de inflación mensual. Sí. Y digo que esa liga justo va a comenzar cuando empiece la campaña electoral para las generales de octubre. Entonces, qué difícil el escenario que le toca a Massa de gestionar el Ministerio de Economía, gestionar la crisis económica, gestionar el acuerdo con el fondo y hacer campaña con una inflación de 2 dígitos. Totalmente, no, y hay que decir que, digamos, más allá de lo que uno opine de Massa como dirigente político, como ministro de Economía, le tocó bailar con la más fea, como vos estás sugiriendo, digamos, porque, digamos, de hecho, como él mismo admitió, y el fondo había publicado incluso trabajos donde pedía medidas devaluatorias más importantes, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, va a ser un experimento extraño en Argentina, pero sí, vamos a una situación así, exactamente. Y además, agregarle a eso la desaceleración cada vez más abrupta de la tasa de crecimiento, que era una de las banderas que conservaba el gobierno, ¿no? Pero, claro, forzosamente, entre la sequía más el ajuste que está imponiendo el fondo, también provocan no solo más inflación, sino una desaceleración de la actividad, ¿no? Sí, sin duda. A ver, teniendo en cuenta que sos experto también en revisar indicadores laborales, el presidente y también la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, en su momento mostraron como uno de los grandes logros de esta gestión el crecimiento del empleo registrado, o el crecimiento del empleo, de la empleabilidad. Digo yo, si uno ve esa foto, es cierto que estadísticamente hay mayor cantidad de asalariados. Lo que yo te hago una pregunta es, si nosotros focalizamos y ponemos un poquito la lupa en el mercado laboral, es verdad que hay más asalariados, pero también que hay más monotributistas, más trabajo informal, más salarios retrasados. ¿Qué diagnóstico harías vos del mercado laboral argentino hoy, más allá de esta estadística dura que dice que sí, que hubo un leve crecimiento? No, tal cual vos lo estás diciendo, digamos, hubo una expansión importante del empleo, incluso del empleo registrado, pero creció más el empleo más precario. Esa es la particularidad, ¿no? Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, en las estadísticas oficiales sobre trabajo informal, la proporción de asalariados informales creció a niveles récord. Estamos arriba del 37% de asalariados informales sobre el total de asalariados, ¿no? Pero además, como vos bien decís, tenés un fenómeno relativamente novedoso donde tenés mayor incidencia de los trabajadores por cuenta propia, de los monotributistas, digamos,
que también, y que tienen una disparidad de ingresos muy grande, con salarios, con ingresos promedio bastante bajos en general. Si bien ahí hay una mezcla, pero los que tienen ingresos altos son muy pocos, digamos, de ese sector. La mayoría tiene ingresos más bajos. Entonces tenés esa característica, pero además esa característica también tiene una implicación importante en el mercado de trabajo. Cuando vos tenés personas cuyo ingreso en el sector, vamos a suponer en el sector informal, el ingreso es 3 veces más bajo que en el sector formal, esas personas, como indican las estadísticas del INDEC, muchos de ellos siguen buscando empleo. Es decir, tienen trabajo, buscan empleo y presionan en el mercado de trabajo como si fueran desempleados. Entonces, ¿qué ocurre? La capacidad de negociación de los ocupados plenos disminuye sustancialmente, y esa es una, no la única, pero una de las razones por las cuales los ocupados plenos tienen salarios tan bajos también. Entonces se arma una trampa hacia abajo del conjunto de los trabajadores, ¿no? Es complicado. Además de eso, el gobierno, por distintos motivos, tuvo demoras y vacilaciones para subir el salario mínimo. El salario mínimo, en general, en tendencias, genera un piso para todas las remuneraciones informales, entonces no tiene piso hoy la caída de los salarios informales. Entonces, bueno, todas esas características dan que, efectivamente, crece el empleo, pero los ingresos caen, o se están, digamos, ¿no? Fabián, a ver, no entendí. El salario mínimo vos estás diciendo que genera un piso para los salarios informales, pero que ya dejó de ser así. No, dejó de ser así, simplemente el gobierno no ajustó el salario mínimo en línea con la inflación, y entonces los salarios informales se cayeron junto con el salario mínimo, ¿entendés? Bien. Sí. Entonces, digamos, esto había sido ampliamente estudiado por especialistas del mercado de trabajo en los años 2000 en Argentina y en América Latina. Hay una cantidad de trabajos que te muestran que cuando el gobierno fija el salario mínimo o lo ajusta con la inflación, le pone un piso, un tope a la caída de los ingresos informales. Funciona como un faro, digamos, para los ingresos informales. Sí. Y bueno, ahora se ha caído, el salario mínimo viene con muchas demoras en el ajuste, entonces si vos mirás los salarios informales van muy en línea con la caída del salario mínimo también. O sea que ahí hay un elemento de política, ¿no? También. La última, y tiene que ver con lo que puede llegar a suceder después del 22 de octubre, ¿no? Uno de los candidatos, el más votado en las primarias, que fue Javier Milei, de La Libertad Avanza, está proponiendo una reforma laboral amplia. Lo poco que se conoce hasta ahora, de acuerdo a la plataforma de gobierno que presentó La Libertad Avanza en la justicia electoral, tiene que ver con reemplazar las indemnizaciones por un seguro de desempleo. Menciona incluso el caso de la UOCRA. Pero después, hablando con asesores de La Libertad Avanza, esa reforma se vislumbra, por lo menos en los ideales o en los proyectos que manejan la gente que asesora a Milei, una reforma mucho más amplia. Y ellos argumentan que de esa manera se reduciría la informalidad laboral. ¿Vos qué opinás? Mira, más allá de lo que yo opine, eso es falso. Todos los estudios empíricos a nivel nacional e internacional dicen que eso es falso. Es decir, las regulaciones en el mercado de trabajo no tienen impacto en el nivel de empleo. No tienen impacto ni positivo ni negativo. O sea, y esto está estudiado. Cuando vos ponés, por ejemplo, indemnizaciones por despido, podés poner 2 o 1, no importa, duplicarla. No va a tener efecto en el nivel de empleo, ni para bien ni para mal. ¿En qué va a tener efecto? En la posición negociadora del trabajador. Va a tener efecto en los ingresos, digamos, pero no en el empleo. El nivel de empleo depende del nivel de actividad económica, de cuánto crece la economía. De eso depende el nivel de empleo, más la tecnología y cómo funcionan cada uno de los sectores. Pero cuando vos desprotegés el trabajo, puede pasar que se generen cosas como las que están pasando ahora, ¿no? Que se genere empleo precario. Bueno, si esa es la idea, digamos, no sería el caso. Yo te pongo un ejemplo. Hubo un premio Nobel que le dieron a un grupo de economistas el año pasado respecto de que el salario, que los tipos habían mostrado en Estados Unidos que la fijación del salario mínimo y otras regulaciones por parte del gobierno no afectaban el nivel de empleo, y efectivamente fue así. Esos tipos tuvieron el premio Nobel.
Digamos, a ver, son trabajos, te digo, de hace 20 años. Se los dieron con demora porque ese hallazgo contradice la visión hegemónica en economía que es la que pregona Milei, digamos. Pero bueno, en Argentina, Sebastián Galliani, que fue viceministro de Economía de Macri, hizo un trabajo de investigación parecido para ver si las cargas patronales, los impuestos al trabajo afectaban el nivel de empleo, y también encontró que no afectaban el nivel de empleo. Todo el mundo encuentra el mismo resultado. Bien. Pero esas políticas vuelven, ¿viste? Pero bueno, no funciona así, la realidad es que no funciona así. Fabián, gracias por tu tiempo, por tu claridad y bueno, posiblemente en lo que sigue del año te volvamos a molestar porque la verdad que resulta muy interesante escucharte. Bueno, gracias a ustedes. Fabián Amico, titular del Índice Estadístico de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, pasó por 14 bis.